el oro volvió a hacer máximos históricos, Bitcoin aguantó muy bien subiendo un 3% y el Russell 2000, que aglutina las empresas de pequeña y mediana capitalización en Estados Unidos, era el índice que más destacaba con una subida superior al 10%. ¿Puede cambiar todo en los mercados financieros para seguir todo exactamente igual? Te voy a responder luego a esta pregunta, pero antes vamos a analizar lo que ha sucedido en los mercados financieros en julio y especialmente en los primeros días de agosto, porque es imposible hablar del mes de julio sin tener en cuenta los trepidantes, por llamarlos de alguna manera, primeras jornadas de agosto en los mercados financieros. La verdad es que si analizamos los números de manera fría, no podemos decir que julio fuera un mes malo para los mercados financieros. El Standard & Poor's 500 siguió con su senda alcista, subió más de un 1,2% en el mes, el oro volvió a hacer máximos históricos, Bitcoin aguantó muy bien subiendo un 3% y el Russell 2000, que aglutina las empresas de pequeña y mediana capitalización en Estados Unidos, era el índice que más destacaba con una subida superior al 10%. Recordemos que estas empresas de pequeña y mediana capitalización son las que se habían quedado más rezagadas en el último ciclo porque son las que se ven más afectadas por dónde están las tasas de interés. En julio, ante la expectativa de que la Fed por fin vaya a empezar a bajar tasas de manera más agresiva, eso es lo que ha supuesto este revival y que por fin empiecen a coger un poco el ritmo de sus hermanas mayores. Y el dato que a mí más me llamó la atención y que creo que es el más relevante de todo lo que pasó en julio es que la renta fija, por fin, por primera vez en 2024, se ponía en positivo precisamente por esta expectativa de nuevas bajadas de tasas que hizo que las tasas de interés de largo plazo bajaran y, por tanto, los bonos subieran de precio. Una muy buena noticia para los inversores más conservadores que estaban teniendo otro año bastante malo en este 2024. No tan malo como fue 2022, que fue el peor de la historia, pero sin duda no estaba siendo positivo. De hecho, en el lado negativo del mes, pues apenas teníamos el Nasdaq, que es cierto que caía con fuerza, casi un 2% de caída en el mes, ahora veremos un poco las razones de ello, y Ethereum, que curiosamente y a pesar de la aprobación del ETF sobre Ethereum, que recordemos cuando sucedió lo mismo en Bitcoin, sí que supuso una subida muy importante del precio de Bitcoin, eso no ha sucedido en Ethereum y ha caído un 7% en julio, lo que para mí es más una oportunidad de compra que otra cosa, pero desde luego es reseñable. Lo que no nos estábamos dando cuenta con todos estos números es que realmente nos encontrábamos en el ojo del huracán, había una tormenta perfecta que estaba por caer sobre nosotros y simplemente estábamos en el centro viéndolas venir o esperando a que se desencadenara. ¿Qué están ocultando estas cifras de julio? Bueno, por un lado, y como ya hemos visto, la tecnología, las grandes tecnológicas volvieron a tener un mes bastante irregular. Hubo cifras que no gustaron a los analistas, aunque no fueran del todo malas, como pudieron ser las de Alphabet, las de Google o las de Tesla, que luego más adelante en el mes pues se vieron refrendadas por los malos datos de Intel, que llegó a caer un 17% el día de la publicación, o incluso de Amazon, que cayó también un 7%. Por supuesto, no podemos obviar el intento de magnicidio, el atentado de Donald Trump en Butler, en Pensilvania, que dinamitó ya de por sí bastante caótica carrera presidencial. Este atentado de Donald Trump yo creo que supuso el último clavo en el ataúd de Joe Biden, que llevaba muchos meses siendo muy criticado por no salir de la carrera electoral, y a pesar de que él ha intentado mantenerse con uñas y dientes en la candidatura, pues después de esto, después de volver a recaer de COVID y de todas las intervenciones públicas que ha tenido bastante erráticas, pues cedió a todas las presiones que en última instancia estaban siendo también, venían también de toda la parte del aparato demócrata, y ha cedido su puesto a su vicepresidenta Kamala Harris. Un cambio que podemos entender como lógico, ya que era su vicepresidenta, pero que no tengo muy claro que sea el más inteligente. De hecho, durante algunos momentos del mes hasta se llegó a rumorear que podría tener otra serie de candidatos el Partido Demócrata para esa presidencia que no fuera Kamala Harris. Obviamente la más deseada es Michelle Obama por todo el aura que tiene junto a su marido y que incluso su nivel de popularidad es superior al que tenía el propio Obama, pero no parece que esté interesada de momento en la carrera electoral. Yo creo que si en algún momento lo hace, lo hará en un momento menos convulso y que tenga 4 años por delante para prepararse y no de una manera tan apresurada como ahora. Finalmente, Kamala sí que consiguió la nominación para el Partido Demócrata y va a ser
la candidata o la contendiente de Donald Trump en las elecciones de noviembre. Por último, y también muy importante, conocimos un mal dato de empleo en Estados Unidos que volvió a repuntar al 4,3%, que quizás fue el mayor detonante o la mayor fuente de preocupación de los inversores. Y digo quizás porque no está muy claro por qué sucedió tanto cambio desde finales de julio hasta inicios de agosto. Nada de lo que hemos conocido es realmente nuevo. Llevamos mucho tiempo hablando de la debilidad de los datos de empleo, que además son los que estadísticamente son más manipulables, son las que más se pueden cocinar. Conocemos perfectamente que la inflación, a pesar de haber estado cayendo, se estaba manteniendo de una manera pegajosa. Incluso en julio el dato de inflación fue muy bueno. Repuntó el índice de precios del consumidor, reportó un dato del 3%, y lo que es más importante, la primera caída intermensual, una caída del menos 0,1% desde mayo del 2020, en los tiempos del COVID, con lo cual, desde ese punto de vista, es positivo, e incluso el dato de crecimiento económico, que también conocimos en julio, fue positivo. El PIB de Estados Unidos del segundo trimestre de 2024 creció al 2,8% versus el 2,1%. Así que por el lado macro no hay nada nuevo bajo el sol, por el lado geopolítico tampoco, todos los problemas y las idas y venidas entre Israel e Irán pues son de sobras conocidas, la guerra de Ucrania y Rusia, ni te cuento que llevamos más de 3 años con ella, y realmente las probabilidades de victoria de Donald Trump en noviembre, que es algo que puede preocupar a una parte de los mercados, son muy parecidas si se enfrenta a Kamala Harris o si se enfrenta a Joe Biden. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que lo que ha pasado realmente es un cambio de percepción en los inversores. Si hasta ahora todos los datos que conocíamos y todas las situaciones que conocíamos en los mercados se interpretaban de una manera positiva, en estas últimas semanas se ha cambiado esa percepción de los inversores y se ve todo de manera negativa. Cuando antes queríamos ver el vaso medio lleno, pues ahora lo vemos medio vacío. Y eso es lo que ha supuesto que el Nasdaq cayera pues un 10% en muy pocas sesiones, que viéramos como el Topix japonés tuviera la mayor caída de su historia en un día, con un lunes negro cayendo un 12,2%, y que los índices de volatilidad subieran de una manera tan apreciable. De hecho, el índice VIX de volatilidad, que es el más seguido por el mercado, llegó a triplicar y daba cifras que no habíamos visto desde el propio COVID o incluso desde la última gran recesión de 2009. Hay que entender que agosto es un mes muy propicio para este tipo de cosas. La mayoría de los analistas y los inversores están fuera, hay menos volumen de contratación, con lo cual cuando se conoce alguna noticia, algún movimiento que sorprenda un poco al mercado, puede llegar a generar estos movimientos tan grandes. Sí que es verdad que en el lado o por la parte de Japón hay una explicación más de fondo, y es el temor, más que temor es la realidad de que las grandes posiciones de carry trade entre el yen y otras divisas se estaban deshaciendo. Una posición de carry trade es la que suelen tomar los grandes fondos de inversión, los hedge funds, lo que digamos las manos fuertes del mercado, para sacar un beneficio a la hora de tomar dinero prestado en una divisa, en una moneda que tenga tasas de interés muy bajas. En Japón llevamos muchísimos años al 0%, e invertir ese dinero en otra divisa que tenga tasas de interés más altas. Entonces, al final del proceso, al final del carry trade, ganas la diferencia entre lo que has tomado prestado al 0% y lo que has invertido a una tasa de interés más alta, y además esperas ganar el diferencial por el tipo cambiario. Lo normal es que la divisa que tenga una tasa de interés más alta se aprecie versus la divisa que tenga una tasa de interés más baja. Durante décadas, estas posiciones de carry trade, tomando dinero prestado en yenes al 0%, invirtiéndolas, por ejemplo, en dólares a tasas de interés más altas, al 4,5, al 5 o a la tasa que estuviera en ese momento en el mercado, estaban muy establecidas en el mercado y en estas últimas semanas se han ido cerrando. ¿Por qué? Bueno, hay una razón que a mí no me parece suficiente, y por eso hablo un poco de sobrereacción y de lo que sucede en agosto, y es que el Banco de Japón subió las tasas 0,15 y 0,25 en el último mes y medio, que realmente no es mucho si tenemos en cuenta que llevaba al cero durante años y que el resto de tasas de interés en otras partes del mundo siguen estando muy arriba, aunque estén empezando a bajar a los otros bancos centrales. Pero este pequeño movimiento es lo que desembocó que esas grandes posiciones de carry trade empezaran a cerrarse, y en última instancia es lo que provocó que el Topix cayera de una manera tan fuerte y que el yen
se apreciara tanto. ¿Cuál es el problema de que suceda esto? Bueno, el problema es que se podrían dar, digamos, segundas derivadas o segundas réplicas que acaben afectando de una manera mucho mayor al mercado. La madre de todas las carry trades, las posiciones más grandes en carry trade del mercado, no es entre el yen y el dólar, sino que es entre el yen y el peso mexicano, que las tasas de interés en pesos están muy por encima de las que están en dólares. Bueno, pues el beneficio del carry trade entre el yen y el peso mexicano ya ha caído un 30% en los primeros días de agosto y tendría mucho más margen de caer. A mí eso es lo que verdaderamente me preocupó en esos primeros días de agosto, porque de algo que no parece que tenga un trasfondo demasiado preocupante, como digo, no hay nada nuevo que no conociéramos en los meses anteriores, por el pánico de los inversores sí que se podría haber desembocado en algo muchísimo más grande. Yo pongo siempre el ejemplo de los bancos. Hay bancos que en algunos momentos pueden tener una situación problemática, puede tener una época de resultados más negativos, algún problema a nivel contable, pero que no sea nada que no puedan solucionar o que no vayan a solucionar, pero si cunde el pánico entre sus clientes, entre sus depositantes y empiezan a retirar de manera masiva los depósitos, esa retirada masiva, ese efecto es lo que realmente les va a crear un problema al banco, ya que se va a quedar sin el dinero para poder utilizarlo y poder seguir con su operativa bancaria. A mí eso es lo que me preocupaba en esta situación actual, que de la nada pues pudiera haber un problema mucho más grande si todas estas posiciones, que son enormes, se empezaran a deshacer y empezaran a tener un efecto réplica en todos los mercados internacionales. Gracias a Dios no ha sido así, se ha tranquilizado bastante la situación en lo que llevamos de agosto, pero sin duda hay que vigilarlo y sin duda hay que ser consciente de lo que puede suceder en el mercado en muy pocos días sin que haya una razón demasiado aparente para ello. Otro hecho muy curioso es cómo de estos cambios de percepción tan rápido que tenemos en el mercado es que al inicio de julio se estaba hablando de que Jerome Powell era algo así como el Mesías, el presidente de la Fed había encontrado el santo grial, iba a ser capaz de mantener el crecimiento económico en Estados Unidos al mismo tiempo que controlaba la inflación después de haber hecho una subida de 525 puntos básicos prácticamente seguida en los últimos tiempos. Y como decía, iba a conseguir la estabilidad económica, algo que nunca había sucedido en la historia de Estados Unidos, y para final del mes volvía a ser ese presidente inoperante que llega tarde a todo, que no está gestionando bien la Reserva Federal y que se está dejando llevar más por presiones políticas que por otro. Bueno, esto de nuevo es otro síntoma de cómo cambian de rápido las percepciones de los inversores y de lo que realmente ha podido suceder en las últimas semanas, que es ese cambio en las expectativas y en la percepción de los inversores sobre cuál es la situación económica de fondo. El Banco de Japón no fue el único que movió ficha en las últimas semanas. Ya hemos comentado que subió un 0,15 y un 0,25% las tasas de interés, mientras que, por ejemplo, el Banco de China bajó en un 0,10% el coste de los préstamos a 0,5 años y el Banco de Canadá los bajó en un 0,25 para dejarlos en el 4,25. En este punto, todas las miradas volvían otra vez a Jerome Powell, volvían a la Reserva Federal y se preguntaban cuál iba a ser la respuesta de la Reserva Federal ante estos movimientos del resto de bancos centrales. En la reunión de julio fue lo esperado, es decir, no hizo absolutamente nada, dejó las tasas en el 5,25 y 5,5%, pero ya dio un mensaje mucho más propenso a bajar tasas. De hecho, en ese momento las expectativas del mercado asignaban una probabilidad del 70% a que haga la primera reducción de tasas en la reunión de septiembre. Con todo lo que ha pasado en agosto, esa probabilidad ha llegado ya al 100% e incluso algunas voces esperaban o pedían que se convocara una reunión de emergencia en la que bajara antes de la reunión de septiembre ya las tasas de interés en torno al 0,50 o incluso 0,75%. Eso de nuevo también en muy poco tiempo se ha olvidado y ahora lo que se está especulando ya no es si va a bajar las tasas en septiembre, sino cuánto lo va a hacer. Si va a hacer un cuarto de punto, es decir, si va a bajar 0,25 o incluso si va a hacer ya una primera bajada del 0,50%. Personalmente he sido de los que ha defendido que Jerome Powell y la Reserva Federal iban a tratar de esperar a que tuviéramos un nuevo inquilino en la Casa Blanca, es decir, a 2025, para hacer la primera bajada de tasas. Mi razonamiento era que las razones económicas hacía mucho tiempo que la habían abandonado, es decir, no había demasiada razón desde el punto de vista económico
para no empezar a bajar las tasas. Tengamos en cuenta que el mandato de la Reserva Federal es dual, control de la inflación, pero también control del empleo, y ya hemos dicho que los datos de empleo llevaban mucho tiempo dando síntomas de alarma, con lo que desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que aunque la inflación no estaba en el objetivo del 2%, sí que estaba muy controlada y había bajado de manera muy fuerte, parecía claro que desde ese punto, desde ese lado, la Reserva Federal tenía todo en su mano para empezar a bajar tasas. Si no lo hacía, era simplemente por un tema de política, de razones políticas, de empezar a hacer un cambio de ciclo cuando ya sabes quién está sentado en la Casa Blanca y no en un periodo de interregnos con unas elecciones presidenciales en medio. Creo que llegados a este punto, las razones políticas no van a ser suficientes para que Jerome Powell no haga la primera bajada de tasas, con lo que queda por ver es si se van a cumplir las expectativas que tiene ahora el mercado de que a esta primera bajada le seguirán al menos otras 5 en las siguientes sesiones. Yo soy muy escéptico sobre ese punto de vista, pero habrá que ver lo que dicen los datos y sobre todo cómo se toma el mercado este inicio de bajada de tasas. Las consecuencias de este cambio también de perspectiva sobre lo que va a hacer la Reserva Federal pues han sido varias. Por un lado, el diferencial entre las tasas de interés a 10 años y 2 años, lo que es la pendiente de la curva, ha empezado a desinvertirse. Llevamos más de 2 años y medio con las tasas de interés, con la curva de tasas totalmente invertidas, es decir, las tasas de largo plazo de 10 años son más bajas que las de 2 años, y ahora empezamos a ver la reinversión. Vemos otra vez cómo las tasas de largo plazo empiezan a ser casi las mismas que las de corto plazo y en breve estaremos con pendiente positiva. Esto es muy importante porque desde el año 1970 todas las recesiones económicas, o prácticamente todas, no se han producido cuando la curva de tasas está invertida, sino cuando se desinvierte. Podemos decir que la inversión de la curva de tasas es como el canario en la mina que canta cuando huele el gas, pero realmente el problema, la explosión, la recesión económica se produce cuando esa curva de tasas se ha dado la vuelta y vuelve a tener pendiente positiva. La segunda consecuencia es que las tasas de interés de largo plazo, el bono a 10 años, en Estados Unidos ha caído con fuerza. En abril lo teníamos en el 4,70% y en julio ha cerrado en el 3,60%. Ahora en agosto volvemos a estar sobre el 4%, pero es verdad que haya habido una caída fuerte, que es lo que ha permitido a la renta fija volver a estar en positivo, como decíamos al principio del año. Y otra consecuencia también ha sido que el oro vuelve a marcar máximos históricos y empieza a tener una demanda más allá de la que venía siendo de los bancos centrales que estaban acumulando oro básicamente para defender sus monedas. Ahora los miedos y la percepción de que puede venir una recesión global y que por eso la Reserva Federal va a bajar las tasas con fuerza es lo que está haciendo que muchos inversores vuelvan a ver al oro como un activo importante y lo estén comprando de manera más intensa y permita que el oro vuelva a marcar máximos históricos y esté comportándose pues bastante bien en lo que llevamos de año. ¿Qué podemos hacer en este entorno de mercado? ¿Qué es lo que deberíamos hacer con nuestras carteras de inversión? Pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de dejar nuestras emociones al lado y ver las cosas con un poco de perspectiva. Como decía antes, ni la situación macro, ni la situación geopolítica, ni la situación de las elecciones americanas ha cambiado tanto. Los ciclos bursátiles y económicos los ha habido y los seguirá habiendo, y las grandes tendencias de fondo, como es la revolución tecnológica, que no solo viene de la parte de la inteligencia artificial, sino también de muchos otros avances que se han estado produciendo en los últimos años y que seguirán produciendo, están aquí para quedarse y no cambia nada con lo que haya pasado en los últimos días. Como digo, hay que tratar de dejar esas emociones al lado y ser conscientes de que el dinero miedoso nunca triunfa en el largo plazo. Al final Wall Street hace lo que tiene que hacer, lleva millones de dólares invertidos para tratar de dominar a los inversores a través de sus emociones, y nosotros lo que tenemos que hacer es ser conscientes de eso y tratar de pelearlo. Ellos hacen lo que hacen y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es mantener la calma y la disciplina de inversión. Al final es muy curioso porque la bolsa, los mercados financieros, es el único mercado en el que baja la demanda cuando hay rebajas. En cualquier otro sitio, cuando sale la palabra rebajas y los descuentos, todo el mundo corre a comprar. Pues en las bolsas no. Cuando los precios caen de una manera exagerada y sin demasiada razón, poniendo a tiro algunas acciones y algunos sectores de inversión muy interesantes para el próximo año, pues en vez de acudir en masa para comprar esas gangas, comprar en rebajas,
a los inversores nos suele dar mucho miedo hacerlo y nos quedamos fuera de lo que podrían ser unos puntos de entrada muy interesantes para los próximos años. En concreto, lo que tenemos que hacer es aprovechar estos momentos para rebalancear nuestras carteras y vigilar las posiciones que tenemos. Yo siempre he dicho que es compatible ser muy positivo con la inteligencia artificial, ser muy positivo con los semiconductores y al mismo tiempo darnos cuenta de que quizás esas posiciones han crecido mucho en nuestras carteras de inversión porque han subido mucho y no está mal deshacer parte de las mismas, hacer algún tipo de ganancias para que vuelvan a tener el peso adecuado. Otra cosa que podemos hacer es fijarnos en esas tendencias que, como digo, son de largo plazo y van a seguir funcionándolo muy bien en el próximo año, pase lo que pase con las elecciones americanas, pase lo que pase con la geopolítica, como pueden ser los temas de ciberseguridad, los temas de biomedicina, los temas relacionados con el blockchain y toda la revolución cripto, etcétera, etcétera. De hecho, en el tema de criptos hay oportunidades de inversión muy interesantes como la que está sucediendo con los ETFs de Bitcoin y Ethereum, que va a aumentar de manera masiva la demanda en un momento en la que todos los desarrollos y todas las aplicaciones que están teniendo las criptomonedas están en máximos históricos. Caídas recientes en Ethereum para aquellos clientes que entiendan el activo y que consideren que puede ser interesante incorporarlos en sus portafolios, pues puede ser un buen momento de entrada para empezar a montar una posición. Recordemos que si gana Trump las elecciones en Estados Unidos, es uno de los candidatos y uno de los presidentes, potencial presidente mundial, más a favor del mundo cripto que ha habido y que probablemente haya. Recordemos que recientemente en unas declaraciones ha incluso manifestado su intención de incorporar a Bitcoin como parte de las reservas del Tesoro de Estados Unidos. El impacto en términos cuantitativos y cualitativos de que Estados Unidos empiece a incorporar Bitcoin y quizás en el futuro otras criptomonedas, otros criptoactivos dentro de sus reservas internacionales es de una cuantía absolutamente inimaginable. Si decíamos que Javier Milei es el primer presidente libertario de la historia, Donald Trump puede convertirse en el primer presidente cripto de la historia y eso sin duda va a cambiar las reglas del juego porque lo que tengo claro es que tanto la revolución del blockchain como la revolución de las criptomonedas está aquí para quedarse y los que se suben a ese barco serán los ganadores de las próximas décadas. No quiero terminar este análisis sin hacer un comentario sobre algo que para mí es muy importante a nivel personal, como han sido las elecciones de Venezuela. Venezuela es un país que llevo en el corazón, no solamente porque tengo grandes amigos y grandes inversores de allí, sino también porque mis dos hijos son gracias y fruto de la medicina venezolana, un país al que he viajado intensamente durante muchos años de mi vida y en el que me he hecho la firme promesa de que en algún momento volveré allí con mis hijos, pero siempre que sea una Venezuela libre, como estoy seguro que va a ser. El 28 de julio pasado fueron las últimas elecciones venezolanas en las que, la verdad, parecía que la victoria de la oposición iba a ser abrumadora, con tanto el Mundo González como María Corina Machado habían hecho una campaña, la verdad es que muy positiva, muy buena y parecía que iban a ganar a pesar de todas las irregularidades a las que estamos acostumbrados en Venezuela en términos de ilegalización de candidatos, de control de la mesa electoral, del uso del aparato estatal para tratar de influir en las elecciones, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente en Venezuela desde hace mucho tiempo sabemos que lo imposible se ha hecho cotidiano y Maduro pues anunció su victoria con un 51% de los votos. Obviamente las revueltas están prácticamente todos los días en la calle desde ese momento, tanto a nivel nacional y como a nivel internacional, y a pesar de que yo no soy demasiado positivo y no tengo muchas expectativas de que vayan a servir para algo, me encantaría equivocarme, pero la historia me dice que este tipo de situaciones, este tipo de problemas tardan mucho más en arreglarse de lo que queremos. Sí que creo que estamos en un momento muy decisivo y que el inicio del fin ha podido comenzar con estas elecciones en las que ya hay un amplio consenso internacional de que han sido absolutamente fraudulentas. Cada día es un día menos para el fin del chavismo-madurismo y, como decía antes, estoy absolutamente convencido de que Venezuela volverá a ser libre. Digo volverá a ser libre y no volverá a ser maravillosa porque maravillosa lo sigue siendo como son sus gentes, sus costumbres y su país.
Así que sí, en algún momento volveré a una Venezuela libre como se merece, y el sacrificio de todos los venezolanos que se han quedado y de los demás de 8 millones de venezolanos que se han ido del país no quedará en vano. No tengo ninguna duda sobre ello. Mientras tanto, vamos a disfrutar de lo que queda del verano y vamos a aplicar las máximas que siempre funcionan de disciplina, paciencia y tranquilidad. Esa siempre es la receta para el éxito. Les dejo con una cita de un monje japonés, que además es diseñador de jardines, que se llama Sunyo Masuno, que dice algo así como: cuando tienes dudas, la simplicidad es la mejor opción. Que disfruten mucho del verano.